Perfecto, entonces, bienvenidos todos hoy a esta em, hermosa, hermoso día que nos regala el Creador. Y precisamente tenemos un invitado especial este sábado 16 de mayo con el tema em, que nos va a construir, que nos va a fortalecer sobre los DESCA, la IA, las brechas, pobreza, riqueza. Hoy, con mucho honor, recibimos a nuestro querido colega, amigo, hermano del universo, don Byron Miranda Abaunza, quien es nicaragüense. El doctor Miranda es especialista en desarrollo humano y organizacional, maestro en ciencias en desarrollo rural, tiene licenciatura en administración agropecuaria y agrónomo, isotecnista. Fue funcionario internacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y durante este periodo, de 1995 al 2019, fue presidente honorario de la Fundación para la Investigación y Desarrollo Rural, FIDER. En la, en la actualidad, eh, que está a retiro desde el punto de vista laboral, pero sigue siendo un gran investigador y sigue generando información en todo este tema. Eh, es un retiro activo, comprometido con las causas en el mundo rural, en calidad de miembro de la Junta Directiva del Programa Regional de Investigación para el Desarrollo y Medio Ambiente, PRISMA. Además, consultor y conferencista internacional, docente en programas de maestría y doctorado en la Universidad de Loyola, Córdoba, España, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM. Sus áreas de concentración en la gestión de procesos y fortalecimiento de las capacidades organizativas, técnicas, políticas de las personas, las comunidades y sus organizaciones, con énfasis en la gestión de sistemas territoriales de innovación protagonizados por las personas. Agradecemos infinitamente hoy la presencia del doctor Miranda, quien va precisamente a abordar este tema y nos va a inducir a un proceso de reflexión con sus talentos y diálogo para abrir nuestros ojos, mentes y corazones y realmente poder visualizar los futuros posibles. Hoy Byron, con su disertación, nos va a abordar la pregunta: ¿cuál consideras tú que será el impacto de la inteligencia artificial sobre las brechas pobreza-riqueza en el contexto de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Un enfoque que nos da realmente una pauta para poder asumir estos temas institucionales, laborales y las políticas democráticas, asimismo la inclusión. Bienvenido, nuestro querido Byron. Un gran abrazo virtual y este micrófono y este espacio es tuyo. Gracias, Janet. Gracias por estar conectado para escuchar estas ideas. Gracias. Saludos, Jan. Saludos, Guillermina. Bueno, eh, gracias a la invitación porque desde hace varios meses he estado, no soy experto en el tema para señalar iniciando, pero he estado conversando como en tres grupos de diálogo con perspectivas distintas. Uno de ellos, y lo explico porque parte de lo que voy a comentar es una especie de síntesis mía, por supuesto, de lo que hemos estado conversando con varias gente. Uno de ellos fue un grupo de académicos que están dedicados a la educación superior, el INCAE específicamente, del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, grupo académicos que abrieron un diálogo sobre inteligencia artificial y sus implicaciones en la agricultura. Un foco mucho más técnico, digamos,
y con mucha profundidad entrando eh, a las nuevas aplicaciones tecnológicas que tiene la inteligencia artificial, especialmente en el mundo de la agricultura y cómo eso está cambiando o va a cambiar violentamente, digamos, lo que ahora conocemos, especialmente con procesos de automatización, de predicciones, de pronósticos, etcétera. El otro grupo con el que he conversado es más de ciencias sociales y económicas. Un grupo que pertenece a la Universidad Internacional de la Florida y que ellos convocan a gente distinta para conversar temas distintos. La verdad es como un centro de pensamiento. Ellos tienen un instituto para estudio de América Latina. Y entonces se han abrido discusiones diversas, ¿no? Y uno de los temas es el de democracia, ¿no? Democratización de la sociedad. Y el otro tema, y vinculado a eso, el tema institucional, ¿no? Y el tercer grupo, que este ya no es un grupo mucho más pequeño, pero también es una red, digamos, de gente que está entrando al tema más desde la perspectiva literaria, ¿no? Es decir, son escritores, son poetas que han entrado a este tema y por razones históricas, digamos, por mi hija y las cosas que he heredado de ella, yo he estado vinculado a este grupo y también se ha animado la discusión sobre qué pasa con, ¿no? Estas cosas y las implicaciones. Y finalmente, mi propio sesgo. Yo soy, como ya lo decía Janet, yo trabajo, vengo y trabajo más en el mundo rural. Mi tema preferido es institucionalidad. Esa perspectiva institucional es mi punto de partida. Y mi entorno es más esta región, Centroamérica y América Latina. O sea, no tengo una visión del mundo ni nada de eso, ¿no? Desde este territorio, Centroamérica y desde América Latina, yo me conecto con lo demás. Hola Ismael, gusto verte. Hola, hola, igual. Saludos a todas, todos. Dicho eso, eh, yo hice unas notas que espero que se las van a compartir en algún momento, que es como el guión de lo que de lo que voy a seguir. Bueno, como cualquier proceso científico en la historia, eh, y las grandes innovaciones no se hicieron a partir de un marco definido y un proceso por fases sino que surgieron a partir de acciones, de realizaciones, más más que de grandes teorías y de grandes explicaciones. Entonces, no es tan fácil entender y explicar todo esto cuando son cosas que van emergiendo al fragor, digamos, de la acción cotidiana transformadora que esto está teniendo. Por eso, yo lo que voy a hacer es compartir un poco cuál es el entorno donde esto está ocurriendo cuando emergen con más o menos fuerza estos cambios vinculados a la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones, qué está pasando durante este ejercicio y algunas reflexiones finales. La primera cosa que conviene notar es que eh, con o sin inteligencia artificial, o antes que aparecieran en nuestro mundo temas vinculados a la digitalización y después de la inteligencia artificial, eh, persisten marcadas desigualdades económicas, sociales y ambientales que son como una capitalización de procesos ocurridos en el pasado. En mi opinión, estos desequilibrios, estas brechas, como le llaman en la FEP, para referirse a pobreza y riqueza, estos desequilibrios son causados por déficit de la institucionalidad. Uno lo puede ver en América Latina con facilidad. Es decir, si uno ve los países con más nivel de desarrollo,
son justamente los que tienen más fortaleza de su institucionalidad. En Centroamérica lo vemos con claridad meridiana. En Centroamérica, Costa Rica y Panamá son los países que tienen mayor niveles de desarrollo, y especialmente Costa Rica con una institucionalidad mucho más sólida en todos los ámbitos, incluyendo la democracia, las libertades, etcétera. Pero lo ve también en el sur. Los países con más niveles de desarrollo son justamente Uruguay y Chile, y son los países con una institucionalidad más sólida, más histórica, etcétera, donde incluso lo que acabamos de ver recientemente cambian de gobiernos de signos distintos. Chile acaba de completar un periodo de gobierno de izquierda para pasar a un gobierno de centro, pero no de izquierda, ¿no? Entonces, en tanto, otros países que han tenido historia de institucionalidad sólida, digamos, de la noche a la mañana cambian ese sistema y rompen la institucionalidad construida durante mucho tiempo y colapsa el país. Venezuela es un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, el déficit de institucionalidad es, me parece a mí, la piedra angular de, de estos desequilibrios y desigualdades que persisten en la región. Dentro de estas institucionalidad, el predominio de una institucionalidad rentista, una institucionalidad que tiene un fuerte foco en la extracción de los bienes públicos, en la extracción de los recursos naturales, de carácter extractivo, es un acicate importante que propicia, aumenta y generaliza esta brecha a la que me refiero. Entonces, ese predominio de institucionalidad rentista versus la institucionalidad inclusiva hace que las brechas sean más o menos dentro de un país o entre los países. Obviamente, el desafío consiste en superar este déficit de institucionalidad, entendida la institucionalidad como las diversas formas en que la sociedad se organiza para cumplir sus propósitos. Es decir, la sociedad se organiza para los propósitos religiosos y espirituales en iglesias, en organizaciones de ese tipo, ¿no? Se organiza para sus realizaciones deportivas en grupos deportivos, en la FIFA, en la no sé cuánto, ¿no? Se organiza en el Estado, se organiza en la economía, se organiza, en fin, la sociedad crea organizaciones públicas y privadas con fines de lucro o sin fines de lucro para propósitos distintos, y dentro de estas organizaciones están el conjunto de actores sociales, ¿no? Que son los que inciden en la dirección que este conjunto de organizaciones. Entonces yo me estoy refiriendo a la institucionalidad como ese conjunto de actores y de organizaciones, para aclararlo. Entonces, me parece que el tema de superar este déficit de institucionalidad, el asunto más bien crítico es ese, ¿no? Se trata de superar este déficit de institucionalidad si queremos pasar a otro nivel. El otro aspecto importante tiene que ver con, eh, uno dice, ¿dónde coloco los recursos? ¿Dónde coloco los fondos? Y eso marca mis prioridades, ¿no? Uno ve en América Latina la inversión en innovación en términos generales, no solo en la agricultura, sino en la innovación en general, es impresionante, es 0,5%. Y eso está influenciado por los montos grandes de países grandes como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es el que más invierte en esta cosa. En tanto que los países asiáticos, por poner un ejemplo, tienen 2,2% de inversión de su Producto Interno Bruto en temas de innovación, y los países más desarrollados tienen hasta 5%, de 3 a 5%. La inversión en inteligencia artificial en América Latina en este momento es 1,1%. Es un territorio, una economía que más o menos contribuye con un poquito menos del 7% del producto mundial, de la economía global. Entonces, para finalizar esta parte, el déficit de institucionalidad
ha generado rezagos al que se suma la digitalización de la economía y la sociedad y la inteligencia artificial. La segunda, el segundo tema que quiero comentar es lo que está ocurriendo durante este proceso de puesta en práctica de la inteligencia artificial y lo que sigue, lo que se va perfilando que puede seguir. Es decir, obviamente hay un entorno de digitalización, de automatización, etcétera. Y yo digo, falta una especie de generalización de estos procesos de digitalización. Falta una especie, usando, no es la palabra adecuada, pero usando, hace falta como un extensionismo de la digitalización, porque este es un proceso que va pues, como un oleaje muy fuerte que, que se va quedando en los lugares que tienen más capacidad de recibirlo y se va alejando de lugares que tienen menos capacidad de recibirlo, por supuesto. En una de las sesiones que estuve con la gente del INCAE aprendí este debate que hay sobre la IA, que ellos la dividen en tres, o lo que discutían ahí, lo dividen, decían la IA conexionista, basada en decisiones probabilísticas, básicamente. Eso es como que tengas un laberinto y haya miles de salidas y entonces la IA lo que hace es recorre uno por uno esos laberintos y los optimiza, ¿no? Recorre el laberinto uno hasta el laberinto 100.000, ¿no? Genera toda la información, procesa eso y hace probabilidades, ¿no? Y cálculo y te dice, ve, este es el camino crítico, más eficiente, más efectivo, etcétera, ¿no? Lo hace con gran velocidad nada más, pero eso lo hacíamos antes con programación lineal, digamos, ¿no? Es llevar a niveles estratosféricos, digamos, una función que antes se hacía pues a mano, ¿no? El otro es lo que ellos le llaman la IA simbólica, que basa las decisiones previamente en reglas, es decir, establece, además de este esquema probabilístico, establece reglas para acotar, digamos, condiciones determinantes, etc. Y después hay otro, un tercero, que es el que ellos le denominan un híbrido, que combina, mezcla las cosas, ¿no? Y usaba un ejemplo que me pareció simpático de un carro eh, eléctrico, eso sin piloto. Entonces uno a ese carro eh, le pone instrucciones probabilísticas, entonces el carro llega a un semáforo X y entonces el carro calcula automáticamente probabilidad de accidente si me paso en rojo, probabilidad de accidente si me paso en amarillo, probabilidad de accidente si me paso en verde y con base en información real, en tiempo real, decide, ¿no? Si, qué hace. El otro, basado en reglas, implica que vos le decís, no, no, se pone en rojo y usted se detiene, se pone en amarillo y se detiene, se pone en verde y usted pasa, ¿no? Entonces, lo condicionas las decisiones con un conjunto de reglas. Y los híbridos tienen una mezcla de cosas. La otra cosa, el otro tema de discusión era, ¿qué es la IA? ¿No? Y entonces, en general, yo lo que entendí de toda esta discusión es que sigue siendo herramientas creadas por los humanos, por los seres humanos. Es una herramienta más, como el machete. Y entonces, es una herramienta que además puede crear herramientas, ¿no? Pero es una herramienta. Y, igual que el machete uno puede decidir usarlo para podar los árboles o puede usarlo para agredir a una persona. Es decir, al final de cuentas, las decisiones siguen siendo de las personas que con sus valores, criterios, principios, etcétera, o con sus razones, deciden cómo usar los recursos, las herramientas y los instrumentos que tienen a su disposición. De igual manera, eh, una herramienta como esta puede crear otras herramientas. Esa es una particularidad novedosa, digamos. Puede crear machetes, puede crear tractores, puede crear misiles, puede crear cosas, ¿no? Lo que le indican que crea. Y también, eh, de alguna forma, es una, es una, es un recurso
que se parece a las personas y a las organizaciones. Es decir, uno crea una organización, la organización contiene personas, ¿no? Y naturalmente la organización tiende a reproducirse, ¿no? La organización por sí misma usualmente no decide autoeliminarse, ¿no? Sino que tiende a reproducirse, ¿no? Y por eso vemos que creamos una organización para un propósito, para resolver un problema. El problema ya no existe, pero la organización persiste, ¿no? Y por mucho que uno dice, no, pero si que fue resuelta para botar esta basura, pero ya la basura ya no existe, pero la organización se reinventa, ¿no? Y lo podemos ver en el CNP, en no sé cuánto, en los ministerios de Agricultura, en los institutos internacionales. Es decir, ¿no? Toda la organización, igual que la IA, naturalmente van a tender a preservarse, ¿no? A preservarse, cambiarse el ropaje, etcétera, ¿no? De la misma forma que, igual que las personas, igual que las organizaciones, tienen capacidad de mentir. Por eso no es remoto, o sea, no debe asustar que ahora estamos en una era que le llaman la posverdad, ¿no? Es decir, donde hay sobre el mismo hecho eh, eh, posiciones o verdades diametralmente opuestas, ¿no? Lo que hace más complejo el mundo y la vida, ¿no? Y y también aparecía más en la parte del grupo de poetas y pensadores, ¿no? Que si la IA puede pensar o no puede pensar. Y ellos concluían que es un sistema inteligente de palabras, es una inteligencia de las palabras. La IA puede conocer, decían, algunos cuestionaban la palabra aprender, algunos decían conocer, yo pongo las dos. No es una discusión, no es semántica la diferencia, es filosófica, creo. Y ellos decían que la IA puede devorarse todos los libros del mundo, puede devorárselo y convertirse en una base lingüística, digamos, no sé cómo se llamará, en una base espectacular, con toda la información de todos los libros que la humanidad ha acumulado en el mundo, ¿no? Libros o no libros, o sea, toda la información que se puede digitalizar. Puedo tener fichas de palabras en secuencia, en orden, organizar las palabras en el sentido que se quiera, etcétera. También aparece la discusión de si tiene o no sentimientos, ¿no? Para expresar o describir, o sea, puede expresar o describir con palabras sentimiento, dolor, amor, miedo, egoísmo, puede hacerlo con una capacidad eh, lingüística espectacular, digamos, pero no siente, no tiene emoción, es decir, es un ordenador, digamos, que hace, que usted le dice, defina mi amor y te define, defínalo al estilo de Becker y te lo define como Adolfo Becker, ¿no? O como quien quiera. O le decís, integre 5 poetas y te los integra y te produce una versión sintética de 5 estilos literarios. O sea, eh, las verdades, de nuevo, es un tema que está, ya lo comentaba antes, es un tema que está en el tapete ahora. Es decir, antes, los que trabajamos en investigación, el método científico era el proceso riguroso para llegar a descubrir cosas, a las verdades parciales. Ahora está cuestionado todo eso, ¿no? Estamos en una situación que, o sea, nos ha movido el piso a todos, digamos, ¿no? Todos nuestros conceptos convencionales. Y para complicar más la cosa, empieza a aparecer, para bien y o para mal, lo que le llaman la IA cuántica, ¿no? Esta versión que es interesante, es decir, por lo que yo entendí, la versión primigenia es probabilística, básicamente es la gran capacidad de procesamiento de caminos alternativos. Pero ahora, pero entonces aquí es lineal, va uno por uno, va a recorrer camino por camino, va generando información, datos, digamos, de cada camino,
y después compara los caminos, procesa y hace, ¿no? Pero esta otra se parece más a lo que nosotros llamamos la visión holística, la visión integradora. Ellos le llaman integrativa, que es la ruta que procesa simultáneamente los elementos que están en la parte secuencial, lineal, pero también le agrega al análisis y a la cuantificación todo lo que está ocurriendo en el momento. No sé, es como que vayas, como que calcules el tiempo, lo que hacen ahora estos Google o Waze y no sé qué, para calcular las rutas, ¿no? Vos metes los datos, entonces procesa y te dice la mejor ruta es esta. Bueno, pero este otro tiene, es como tirar una moneda en el aire y que todos los datos que ya están sólidos, pero los que están ocurriendo en el momento, los procesa simultáneamente, ¿no? Entonces, es una cosa que agrega más elementos no solo causal lineales, digamos, ¿no? Más elementos de cisne negro o no sé qué, es decir, un montón de cosas que ocurren en forma loca en el mundo y las procesa y las integra para generar una solución eh, m- m- más sofisticada que la que conocemos hasta ahora. Finalmente, entonces, eh, mis comentarios y reflexiones finales sobre lo que yo he podido procesar de esto es que confirmo que este déficit de institucionalidad es la principal causa de las brechas sociales, económicas, ambientales, de democracia, etcétera. Y que para reducir estas brechas se requiere superar ese déficit de institucionalidad, es decir, esa tarea no se postergó, esa no se puso a un lado, es la tarea fundamental, me parece a mí, para abordar los desafíos que tiene nuestra sociedad. El predominio de esa institucionalidad rentista es crucial para resolver estas desigualdades, ¿no? Es decir, la institucionalidad rentista está de carácter extractivo, controlada por un grupo minoritario, sigue siendo el problema principal. Y incluso un limitante importante para que se generalicen las bondades que tienen las tecnologías modernas. Eh, una cosa que discutían apasionadamente el grupo este de literatos, de estudiosos, de escritores, es que decían, sí, la IA conoce, decían algunos, aprende, decían otros, con resultados espectaculares, la verdad. Es decir, sí, es decir, había, había gente que decía que no usan eso por, por principio, ¿no? Por no contagiarse, decían, ¿no? Pero reconocían en general que la IA eh, tiene resultados espectaculares, es decir, ellos están sumamente sorprendidos de lo espectacular de los resultados. Son relevantes, dicen. Sin embargo, ese conocimiento y ese aprendizaje se nutre del conocimiento generado por los escritores y por los científicos, ¿no? Es decir, y son categóricos en decir, si estas personas dejan de crear, la IA se termina. La IA no avanza más bien, ¿no? No avanza. Entonces, ellos distinguen con claridad quiénes son los generadores los creadores del pensamiento y de la ciencia, digamos, y un aparato, una capacidad de reproducirla y ampliarla, incluso de ser un recurso, una herramienta potente para que ellos mismos puedan aumentar y multiplicar su capacidad para hacer cosas. Pero no, no percibí que había temor, digamos, de que sí decían, el trabajo creo que es el editorial, mencionaba, el trabajo editorial, sí, eso, ahí hay problemas, eso se va a automatizar. O traducir de idiomas a otros. Pero decían, aún traducir, decían, sí, traducir, decían, no es solamente
pasar un texto en un idioma tal y ponerlo otro, porque hay que contextualizar las palabras, las expresiones, etcétera, y eso no es tan fácil que lo haga la máquina. Eh, También esta combinación que va apareciendo progresivamente, esta versión integrativa que une lo probabilístico con lo basado en reglas, pareciera ser una ruta interesante para regular, digamos, y poner límites, ¿no? Que siempre van a ser límites humanos, por supuesto, pero poner límites a las decisiones que estos equipos puedan hacer. Y como decía el Nobel de Economía, uno del año pasado, hay que ver esto como un proceso de destrucción creativa, como todas las innovaciones en la historia de la humanidad. Es decir, todos han tenido un proceso de destrucción de destrucción creativa, es decir, se destruyen cosas y se crean otras. También es clarísimo que los países que no invierten en innovación y que no invierten en la IA como bienes públicos, pues están obligados a comprar, a adaptarse, a copiar lo que existe y ver cómo lo adaptan, ¿no? Pero no hay ruta alternativa, es decir, tenés que invertir del tamaño de tu capacidad, por supuesto, pero si no invertís en eso, va a pasar como en otras cosas, pues van a tener que tomar lo que hay, como puedan. Eh, el ejemplo de lo que está ocurriendo en China en este momento muestra cómo las potencias que lideran este fenómeno nuevo dialogan, discuten, se ponen de acuerdo o tratan de ponerse de acuerdo, compiten entre ellas, pero también se ponen de acuerdo. Y no es casual que en esta reunión de China esté presente las autoridades políticas, pero también estén los líderes tecnológicos. Ahí están los líderes de la inteligencia artificial, los líderes de no sé qué, o sea, están los líderes de las grandes corporaciones. A los demás nos cuesta mucho hacer cosas como esa. Sentarnos en un mismo plano para discutir y definir rutas y rumbos, ¿no? Y ellos mismos están diciendo, sí, esto tiene amenazas, pues, sí, escuché un par de mensajes que decían que de la guerra reciente, ¿no? Un misil que fue lanzado, controlado con un ordeno definido, va a tal parte, ahí explota, etcétera. El misil, por alguna razón, se reseteó y se devolvió. Es decir, y no explican qué pasó, ¿no? Entonces, es tan claro que aquí hay amenazas y o todas esas cosas que han hecho de los enjambres de drones. Es decir, una cosa que usa la IA cuántica. Ese es uno de las aplicaciones de la IA cuántica. Antes era un droncito, ¿verdad? Que le ponía un destino con un GPS y llegaba y tiraba. Ahora es una cosa compleja que se, que se, que, donde interactúan entre ellos, en fin. Pero ellos están avanzando en estas cosas. Eh, Finalmente, es, pienso que es indudable que la IA es una fuerza transformadora, sin duda alguna, y que es una fuerza transformadora de todos los aspectos y ámbitos de la sociedad, no es solamente para la productividad. No hay un ámbito. Yo estaba pensando, ¿cuál ámbito no toca? Toca todos los ámbitos. La cuestión es si los cambios serán solo impulsados por la capacidad tecnológica o guiada por los valores, por los lazos sociales entre las personas que le dan sentido más humano a este proceso de cambio, a ese proceso de transformación. Y como decía un poeta, lo importante son los cambios en el interior del ser humano, de su alma y sus emociones, decía. ¿Y cómo hacemos para que eso se mantenga? Estos son los comentarios que quería y la carga que quería compartir con ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias, querido Byron. Realmente un análisis excelente, un análisis profundo, pero por sobre todo real, ajustado a, a lo que tenemos, a lo que estamos viviendo. Y precisamente dentro de esas reflexiones, realmente acabo de compartir el documento que nos hiciste llegar sobre tus comentarios. Y precisamente dentro de esas análisis fundamentales que presenta, plantea sobre cómo la IA transformará profundamente esta economía y la política y la vida social, ¿no? de las personas, cómo los países, estoy rescatando puntos claves, que nos inviertan en innovación, que no inviertan en innovación, pues van a estar dependiendo tecnológicamente de otros y de lo que otros decidan. Y por supuesto, el futuro dependerá de que si la IA es guiada únicamente por intereses tecnológicos o por valores humanos, éticos y democráticos. Y esto es el espacio importante. Entonces, con esto, eh, pues vamos a abrir al diálogo, queridos todos y todas, porque creo fundamental que tenemos eh, un buen consomé de cultivo para este diálogo constructivo de esta disertación que nos ha presentado hoy nuestro querido Byron Miranda. Entonces, abro micrófono para todos. Ok, tengo primero a dice Guillermina, pero es don Sergio, ¿verdad? Y después Ismael, me levantó mano. Si pueden, yo estoy viendo los que tengo en pantalla porque los tengo en galería, pero si pueden poner la manito, entonces abra micrófono, estimado don Sergio, y bienvenido. Sí, Buen muchas día. gracias. Ya como saben ustedes, si lo tienen bien detectado, pues aquí nos vamos turnando la doctora Baena y un servidor. Pues es un placer, realmente es una exposición brillante, muy puntual también. Coincido en muy buena medida porque precisamente una de mis preocupaciones es la de la institucionalidad. Para mí, la entiendo así de manera muy reduccionista, precisamente como la formulación y aplicación de las reglas de funcionamiento con las cuales se organiza la sociedad en general, o sea, las distintas sociedades de este planeta. Y obviamente la pregunta inmediata que yo me hice cuando me formulaba ese tipo de cuestiones decía, bueno, ¿y quién pone las reglas de funcionamiento? ¿Y cómo esas reglas estructuran el funcionamiento de la sociedad? Como por ejemplo, dentro de esa organización y dedicarle cierto financiamiento a la innovación, pues, por ejemplo, si dentro de una determinada estructura yo tengo mayor capacidad, pues voy a tener mayor capacidad para disponer recursos y financiamiento, que decías tú muy bien, para los diferentes aspectos que sean de mi interés. Obviamente, pues quienes están en otra condición, de acuerdo al tablero, pues entonces, los recursos, por más recursos y dinero que quieran invertir, será proporcional. Y cuando mucho, me imagino, quiero suponer, situación es mi hipótesis, ¿no? Que entonces, y diría yo que entonces quienes ponen las reglas, pues, están relacionadas con un tipo de sistema. O sea, es una situación ecosistémica, y antes decíamos sistémica.
¿no? Para ello. De tal suerte que decíamos, bueno, ¿y quién es el árbitro? ¿Quién saca la tarjeta roja? ¿Quién saca la tarjeta amarilla? ¿Quién organiza el mundial? A favor de qué intereses, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones donde pues sabemos que se dan las asimetrías y esas desigualdades. Entonces, dentro de ello, una pregunta que me surge es decir, bueno, y entonces la inteligencia artificial, ¿en qué medida reproduce esas desigualdades o cómo contribuye, pues, a superar las mismas? ¿No? Y obviamente, pues también decimos, son los humanos las que ponen las reglas del funcionamiento. Yo hice una prueba y entonces pregunto, sí, hazme un análisis y dime, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento y las redes del crimen, de la organización del crimen y el crimen organizado en México y en el mundo? Y me dice, lo siento, esa respuesta no te la puedo dar debido a nuestras políticas, ¿no? Entonces digo, no, bueno, pues, está bien, ¿no? Porque yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están todas esas redes y esas personas que funcionan dentro de Estados Unidos para que haya tal el consumo brutal de fentanilo que se da? Empezando por la relación económica entre oferta y demanda, ¿no? Y tú decías, si nosotros no suministramos información a la inteligencia artificial, pues esta no funciona ya prácticamente. Y me viene a la mente igual la cuestión de los bancos con el dinero, ¿no? Y me viene a la mente igual el funcionamiento de este sistema que para mí es inherente esa economía ilegal e informal para el funcionamiento de este sistema. Y donde hablamos de sistemas híbridos, pues yo veo esa combinación que se da entre una combinación caótica del orden al desorden, del desorden al orden. Y diríamos, no, cuántica u holística, en donde todo está integrado, no es que esté separado. No, la situación de toda la criminalidad, de todos los delitos, no solamente del de drogas, trata de personas, venta de órganos y todo lo demás, pues es parte inherente del funcionamiento de un sistema depredador, ¿no? Que obviamente tiene también ventajas, pues sí, tiene muchas ventajas, precisamente para quien pone esas reglas del juego, ¿no? Que se beneficia fundamentalmente y que salpica en algunas cosas como para que ese sistema funcione, porque alguien tiene que trabajar. Y para que trabaje también tiene que tener ciertos incentivos, tiene que tener ciertas ilusiones necesarias, no simbólicas para poder vivir y para que este sistema pueda seguir funcionando. De otra manera, no sería así. No solamente de pan se alimenta el hombre. Es decir, la IA no se alimenta solamente de datos y todo eso, sino también de todos estos simbolismos, me parece a mí, que conllevan precisamente el tipo de prácticas y el tipo de herramientas que se diseñan. Se dice bien, me parece, que las herramientas no tienen ideología y que obviamente pues, se crean con una finalidad y se pueden usar de maneras diferentes. Pero cuando tú mencionabas que a lo mejor la palabra no era la más correcta de extensionismo, claro que me hiciste pensar, por ejemplo, y digo, ok, pues está más desarrollado en el ámbito agrario. Y me acordé del extensionismo, de otra forma de colonialismo, ¿no? Y donde, por ejemplo, pues está una obra del extensionista que se va a uno de los municipios para tratar de transformar las cosas y acaba, pues, precisamente siendo víctima del cacicazgo que se da precisamente en ese ámbito, ¿no? Y a eso es una de las cuestiones a las que yo me refiero de una situación estructural. Por eso, cuando nosotros insistimos en que nos escuchen los tomadores de decisiones, yo digo sí, ahorita o al ratito, ¿no? Porque eso no va a suceder. Y si llegan a escuchar, tomarán lo que les favorezca.
pero desde luego que las transformaciones que se han dado, pues han sido luchas históricas. La lucha de las mujeres, la lucha por todos los derechos, ¿no? Que son conquistas, pero que luego, pues evidentemente se toman como bandera para liderar y decirse que pues ahora somos los más democráticos del mundo, somos los buenos y todos ustedes serán los malos. Yo termino esto porque me gusta recordar siempre una cuestión de perspectiva en términos de lo que un asesor de George Bush padre mencionó y que decía, ¿no? Que Estados Unidos era el futuro y que cuando modificaran, dice, ustedes hacen lo que nos van, el que hace la mano hace la traza hace la mano. Y decía yo, y decían allí precisamente también, ¿no? Y cuando nosotros cambiemos, nosotros seguiremos siendo el futuro y ustedes seguirán estudiándonos de cómo se hacen y cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos en nuestro país, ¿no? Pues sí, tenemos maquila y todo eso, pero no hay de transferencia tecnológica, no hay una apropiación tampoco de esa tecnología y obviamente pues quedamos en condición de maquiladores y todo ese tipo de cosas. Y cuando nosotros queremos salirnos del Huacal o cualquier otro país, pues entonces inmediatamente las calificadores, que son parte de ese sistema, pues le ponen tache, porque son las reglas de funcionamiento. Y yo creo que si uno no entiende bien a bien ese funcionamiento, no solamente lo que hay en la epidermis, lo que hay, lo que dicen los medios y lo que dicen las voces que están en primer nivel, sino lo que hay verdaderamente de fondo, ¿no? Como decimos en México, ¿no? A ver quién es la mano que mece la cuna. Bueno, pues eso es mi comentario. Muchas gracias, ¿no? Y entonces, pues sí, particularmente me interesa saber qué piensas, si no una respuesta puntual, pues sí, qué piensas sobre todo precisamente de cómo puede servir la inteligencia artificial para salir de ese círculo vicioso, de tal manera que pudiéramos entrar a un círculo virtuoso. Y obviamente, pues presumo que la solución no está en la IA, sino está en las manos de nosotros. Pero, pues dejen decirles que los creadores de la IA y etcétera, etcétera, pues no somos nosotros necesariamente. Muchas gracias. Ahí para que te den perdón. Sí. Hola, entiendo que continúo yo, ¿verdad, Janet? Bueno, no, primero muchas gracias, Byron, por tus aportes, por tu, creo yo, ilustraciones, ¿no? Que das sobre diversas facetas de la ¿Qué puede ser? inteligencia artificial. También lo disfruto. Creo que son muy valiosas, ¿no? Para los que no seguimos mucho eso, creo que nos ayudan a ir quizás entendiendo un poquito, ¿no? El tema. Yo solo una comentario o pregunta muy breve sobre uno de los elementos casi finales que Byron mencionó y es el que la inteligencia artificial se alimenta y genera información que los humanos generan, ¿no? Que los investigadores, que los científicos tal generan, ¿no? Entonces, y me hizo pensar de que eso también dependerá, que la riqueza futura dependerá de hasta dónde la inteligencia artificial no coarta, no inhibe, no desmotiva, digamos, esos esfuerzos de investigación de avanzada, ¿no? A profundidad. Porque también digamos, se dice, y creo yo que está bastante comprobado, es que ahora en realidad la inteligencia artificial está básicamente cegando, ¿no? El esfuerzo del pensamiento propio, ¿verdad? Para trabajos de investigación, universitarios y tal, incluso científicos, digamos, y más bien recurrimos a inteligencia artificial para muchas de esas informaciones. Entonces me hacía pensar, si eso es así, puede ser que, si no en su plenitud, pero en parte, la inteligencia artificial podría caer
en un momento determinado que estás en un círculo vicioso, ¿no? De no enriquecer, digamos, mucho sobre la información que concentra, que sintetiza y tal, ¿no? A menos que, digamos, no inhiba, digamos, los esfuerzos de investigación humana y que la investigación humana pues continúe creciendo, avanzando, profundizándose y sigue alimentando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco más bien comentario, pero me gustaría escuchar tu opinión, Byron, sobre eso. Querido Byron, una consulta. ¿Respondes ahorita estas dos, la de eh, Ismael y también la que hizo Don Sergio? Entonces, ¿y así ir por partes o quieres todo el lote junto? No, mejor, ya estoy abrumado. Ok. Y no sé si son respuestas, pero de serio es más un comentario, me parece, lo que está haciendo. Y sí, hay un asunto que me parece que cuando uno trabaja desde la perspectiva de la institucionalidad, hay un tema que usualmente lo soslayamos, lo dejamos fuera y no le entramos con rigor eh, de ciencia, digamos, que es el poder, el tema del poder, ¿no? Es decir, gran parte de lo que Sergio dice está asociado a eso, al poder, a la teoría del poder. Sin embargo, como que nos han acostumbrado a que vemos cómo mejoramos cosas y no entrar y estoy hablando del poder en términos desde el poder local en una comunidad hasta en la academia, hasta en no sé dónde, o sea, el poder, es decir, entender bien cómo funciona el poder. Eso me parece que es un área de conocimiento que tenemos que trabajar, porque en general, por muy pequeño el cambio, muy grande el cambio, muy mediano, al final afectamos y estamos afectados por el poder, ¿no? Entonces tenemos que, me parece, aprender a generar rutas, procesos de cambio que enfrentan el poder ineludiblemente. El cambio menor que ocurra o que quiera promover en cualquier comunidad sencilla, básica, elemental, usualmente va a chocar con estructuras de poder que están ahí, que están perpetuando la forma de ser y hacer las cosas. Entonces, yo, más que responder, me parece que este es un tema vital que conviene trabajar y conocerlo con precisión. Eh, para generar estos círculos virtuosos que decía Sergio. Con Ismael, o sea, yo creo que en lo que yo conversé con bastante gente, el tema, hay algunos que uno me dijo claramente, no, yo no uso nada, yo sigo escribiendo con lápiz a mano porque yo esa cosa no. Sin embargo, otros no, otros, eh, el ordenador les ha mejorado sus capacidades para escribir, ¿no? Es decir, no es lo mismo recordemos nosotros mismos, ¿no? Cuando hacíamos cosas de esas, ¿no? No es lo mismo estar corrigiendo un texto escrito. Yo, dos de mis tesis las hice a manito, ¿no? Y eso le zumba el mango, o con máquina de escribir cuando ya éramos más técnicos, digamos, ¿no? Entonces, o procesar datos usando desde reglas de cálculo hasta programación lineal, es decir, no, es un proceso engorroso. Entonces me parece que en general lo que coincide la mayor parte de la gente es que no, hay que usar esos recursos. Son recursos potentes,
En la agricultura, por ejemplo, no voy a mencionar los ejemplos, pero los académicos del INCAE que han hecho un estudio muy profundo sobre ciencia, sobre tecnología, sobre el potencial transformador que tiene eso, ¿no? Eso tiene un poder de multiplicar las capacidades gigantescas, porque procesa en tiempo real una gran cantidad de variables que vos para poder, como lo hacías antes, tenías que hacer el examen de laboratorio, no sé qué, medir eh, Ujú. temperatura del suelo, por decir algo, a diferentes profundidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora hay unos recursos inimaginables, digamos. Pero sí hay un temor en alguna gente que la inteligencia artificial va a hacer inútiles algunas ocupaciones, ¿no? Y hay algunas que pareciera que sí, hay unas que otras se discuten. Este que decía en el grupo de escritores, decía, sí, pero todo ese trabajo de editorial, de editores, ¿no? Es decir, el escritor escribe, el escritor es el creador, ¿no? Ellos se conciben así como el creador. Escribe lo que sea, ¿no? Y lo pasa y un editor corrige. Eso dice, eso se automatiza. Eso, la inteligencia artificial tiene una enorme capacidad para automatizar eso y eso ya no requiere ese tipo de funciones. Pero otro decía, no, hay que contextualizarlo. No es solo que le paso una maquinaria que me traduce todo a árabe, ¿no? O de árabe a inglés y ya, ¿no? Sino que cada expresión tiene una contextualización particular. Y otro escritor decía, los cuentos son los mismos, decía, ¿no? Es decir, las historias, los temas son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la capacidad inventiva de cada quien para meterle la especificidad. Las grandes historias están hechas sobre el poder, sobre el amor, sobre no sé qué. O sea, los cuatro o cinco grandes temas son los mismos grandes cinco temas que seguimos trabajando alrededor de ellos, ¿no? El, la pasión, el poder, la cosa económica, ¿no? La cosa de dominación. La diferencia está en las especificidades con que cada escritor cuenta la historia. Y yo me ponía a pensar, sí, y es cierto, el, el- la fiesta del Chivo de Dominicana, de Vargas Llosa, y el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, y, y, la primera novela de este tipo, escrita en España, eh, sí, son tramas parecidas, pero entra al detalle y son totalmente diferentes. Entonces, pareciera que, para resumir la respuesta, pareciera que eh, como coinciden todos, es decir, la IA se nutre de eso, se nutre del conocimiento científico, Ujú. de la contribución, se nutre de los creadores. La IA no es creador en sí mismo, la IA adapta, sintetiza, resume, etcétera, etcétera, pero los creadores eh, van a seguir. Es decir, nadie ve que van a extinguirse los escritores, ¿no? Y nadie ve que van a extinguirse los científicos que están en áreas particulares de la ciencia, ¿no? Nadie ve eso, no lo visualizan así, ¿no? Sino que eso va a tener y además hay una variable clave que debería ser la variable para la sociedad en general, es la libertad creativa, la libertad creadora. O sea, nadie está diciendo, a mí me van a imponer esta norma y escribí, cantarme esta canción, qué lindo soy, cómo me veo. Es decir, no hay, ¿no? El creador va a crear lo que le da la gana, ¿no? Y va a hacerlo con recursos propios o con los pesitos que alguien, en fin, ¿no? Los creadores van a crear, no dependen ¿no? Ujú. Hay gente que puede inducir con las corporaciones, ¿no? Es clásico que inducen, si quieren, hacen un estudio de mercado y saben que la presión alta va a ser un tema importante en la próxima
generación. Entonces quieren investigar cuál producto botánico o especie botánica sirve para generar tal solución. Eso va a ocurrir. Es decir, van a poner plata para inducir en la función de su propia. Pero eso es, ahí está el tema de las autonomías, independencia, libertad, margen de libertad, etcétera. Entre más dependencia financiera y económica tengas, menos libertad vas a tener, por supuesto, ¿no? Eso serían, Janet. Muy bien, gracias. Excelente, excelente escucharte, Byron, y escuchar esto diálogo, esta tertulia con cafecito y bueno, un cafecito virtual para todos. Son espacios muy lindos, muy gratos y que construyen realmente y fortalecen también nuestra visión y nuestra posición y nos ayudan a visualizar también esas aperturas que debemos tener para estos posibles escenarios. Tengo en la lista al colega Lucio. Hola Lucio, un abrazo, bienvenido. Y posteriormente a Guillermina, la doctora Guillermina. Lo tengo en orden así. ¿Así estaban? Sí, perfecto. Entonces, adelante. Hola Janet, hola a todos. Buen día. Eh, Felicitaciones Byron. Yo llegué tarde, pero de todas maneras te quiero felicitar porque eh, el tema las merita. Al interior de los deberes y derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y demás hierbas que merece el ser humano y que debe tener el ser humano. Eh, Dos comentarios y una pregunta lo más rápido posible, porque yo hablo mucho y Hermina está dando por ahí la cara y diciendo que sí. Eh, la primera es el derecho al futuro. Este es un derecho fundamental, es tal vez el primero que hay, bien sea en el Edén del paraíso, bien sea en los primeros reptilianos o como se quiera hablar de hace cualquier 400 o 500 mil años. Y el derecho futuro tiene una característica muy curiosa, que es el miedo al futuro. El ser humano es un miedoso. Siempre he dicho que el famoso monje, aquel que hizo toda una revolución en los conventos y abadías en la Edad Media porque habían introducido la imprenta. Ya jamás el ser humano va a coger una pluma y no va a volver a escribir. Y Byron sigue escribiendo, más de 500 años después, sigue escribiendo. Y entonces ese miedo diciendo que no vamos a tener empleo, que no vamos a tener, no vamos a poder pensar, que no vamos. Y ese es un miedo al futuro y sobre todo un miedo a tener conciencia al cambio. Y el cambio es permanente. Lo primero que quería hablar sobre eso, porque me acuerdo que cuando en 1978 inicié mi trabajo, me dijeron, pero es que estamos buscando gente que trabaje por computadora. Ya no, pues ese es mi hobby. Entonces echaron a tres y me entraron a mí. Entonces decían que eso es lo que iba a pasar. Pero después de que yo entré y empecé a trabajar computadora, trajimos a 5 más a trabajar por computadora. ¿Sí? Y Excel y que cuando yo llamaba Bisical y otras cosas, las hojas de cálculo y los procesadores de texto. Van a acabar con el trabajo los computadores. Después, por allá en el año 10, nos van a aislar del mundo consciente el metaverso. Y ahora nadie habla del metaverso y está en él. O sea, es bien curioso. O sea, en 5, 6, 7, 8 años estaremos hablando de otra cosa que nos va a hacer imposible la vida, que nos va a acabar la vida, etcétera, etcétera. Y ya nadie hablará de inteligencia artificial, que le pusimos un nombre, bueno, le pusimos un nombre, no. Se lo preguntó por allá un programador, porque una cosa es un usuario, otra cosa es un cliente y otra cosa es un desarrollador. Y un desarrollador armó todo un prompt para preguntarle a una muy buena IA, a un muy buen agente de IA, qué nombre podría tener en vez de ser, porque
no, él, sabiendo que no es inteligente, qué nombre debería tener, y la puso el loro estocástico. Me pareció una maravilla de nombre, porque es un repetidor de algoritmos estocásticos o procesos estocásticos de redes neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todo un proceso allí en lo que viene desarrollando desde los años 80 la famosa IA. Entonces, este miedo y este derecho al futuro es lo que debemos de trabajar en vez de decir va a acabar con los empleos, va a hacer esto, hay que usarla en lo que pueda. A mí me encanta usarla para imágenes, me encanta usarla para resúmenes y me encanta usarla para volver a iniciar lo que estaba haciendo, para volver a escribir. Mi primer comentario es el miedo al futuro y el derecho al futuro y de el enfoque que tiene, que le gusta mucho a la gente de hablar sobre las coyunturas y no más, y no hablar sobre futuro, sobre mediano y largo plazo. En el año 2030 no estaremos hablando de inteligencia artificial. Posiblemente, puede que sí, pero ese es algo que, como vienen las cosas avanzando, siempre superamos el tema y empezamos a hablar de algo nuevo, porque somos muy, muy esnovistas. Lo segundo que quiero comentar es algo que me viene preocupando y con respecto a un comentario de Sergio que ayer se lo oía y hoy se lo vuelvo a oír y que me encanta las palabras de Sergio Montero como mi padrino en el mundo del mezcal y me encanta lo que él dice y es con respecto al nombre de esta fundación tan maravillosa que dirige Jan y que están Janet y Lidi allí también adjuntas y es la ética, o más bien le voy a cambiar el nombre de ética al conjunto de normas que rigen el comportamiento de una sociedad. Me gustaba mucho lo que decía alguien estos días en un debate presidencial aquí en Colombia, que decía muy distinto, antes el derecho era de moral, ¿sí? El que era malo tenía que ir a la cárcel, a pasar a ser ético, a que el derecho sea ético. Y lo ético es que viole el conjunto de normas que tiene una sociedad. ¿Quién dicta esas normas? He ahí el tema del poder y he ahí quienes hacen las normas. Por eso, y eso es a lo que me quiero referir, entonces, esa ética es muy importante, la ética alrededor de la inteligencia artificial, el Millennium Project, del cual Jan es parte como nodo Costa Rica. El Millennium Project ha venido trabajando sobre una ética o sobre unos conceptos, podrían ser DESCA, no me choca que sean DESCAs, de deberes y derechos de una sociedad global, planetaria, alrededor del uso de la IA, no la IA generativa, no la IA que estamos en este momento entrando, sino la IA general, que es cuando se reprogramen o cuando se haya más autonomía de los procesos algorítmicos o del loro estocástico. Entonces, esa ética, ese conjunto de normas que debe de hacer el proceso, es lo que hay que trabajar. Y ahí es donde está nuestro verdadero punto y es donde yo quiero hoy concluir con mis comentarios para hacer la pregunta y es el tema de la conciencia. Y es que tenemos que ser conscientes de las épocas que nos toca vivir. Sí, si uno nace en 1950 y le toca vivir la posguerra, ¿sí? Y le tocó el pre y el post-Vietnam, y le tocó el pre y el post-globalización, y le tocó el teléfono fijo, y le tocó el fax, y le tocó tantas cosas en la vida, y uno no fue consciente de eso, y ahora le toca lo que nos está tocando alrededor del mundo algorítmico, el mundo metaversico, el mundo tan maravilloso de la inteligencia predictiva, porque ahora están como locos diciendo que son predictores. Y la predicción es muy de cortísimo plazo y están haciendo maravillas para el cortísimo plazo. Pero cuando hablan de predicción de mediano plazo o de largo plazo, ya hablaremos de prospectiva, porque ya no podemos predecir,
ni tampoco hacer pronósticos, o sea, no hacer prognosis, sino que tenemos que dar prospectiva, tenemos que dar propuestas, tenemos que aportar a la construcción de ese futuro. Entonces, la conciencia es lo clave. Ahora, la pregunta, y es lo que básicamente le preguntaron al man este de OpenAI, se me acaba de olvidar el nombre, le preguntaron, ¿podrá llegar a ser consciente la IA? Él decía que no, porque él definía la conciencia como una capacidad del ser humano de ubicarse en los tiempos desde su existencia. Y una IA no tiene existencia, permanentemente tiene que estar programada. Entonces, y no es capaz de leer los signos de los tiempos desde algo muy importante que es desde el corazón. Ahora sí va la pregunta. La pregunta también tiene introducción. Cierto, Guillermina, que yo hablo mucho, sí. Tiene una introducción. Albert Einstein, que posiblemente no haya dicho esto, pero todo el mundo dice que lo dijo, decía que el ser humano, los dioses, o el universo, o los planetas, o el que sea allá arriba o aquí abajo, le había regalado al hombre la intuición y había puesto a su servicio la razón. Por lo tanto, el ser humano había cometido uno de los grandes errores más históricos y más problemáticos de toda la historia de la humanidad, que es haber olvidado el regalo y haber endiosado a la sirvienta. Ser consciente de esto el ser humano, ahora en la época de la inteligencia artificial, la pregunta ahora sí, ¿es consciente que se ha pegado de la racionalidad del loro estocástico y ha dejado esa percepción que es el manejo de las emociones basado con utilización de la razón? Bueno, Woody Allen me decía una vez, la respuesta es sí, ¿cuál es la pregunta? Pero espero que la pregunta no sea muy enredada, pero sí quisiera saber si somos conscientes que podemos tranquilamente a partir de la intuición y a partir de nuestras emociones hacer lo que queramos con la IA y podemos superarla plenamente. Ahí sí le pongo el signo de interrogación. Muchas gracias. Gracias, Janet, por esta oportunidad. No, Lucio, a usted. Realmente esto se hace más sustancioso, concentrado, sobre todo profundo, y creo que nos ayuda a adentrarnos más y a ser realmente más reflexivos y también proactivos. Empezar a asumir una posición más activa en este proceso, este pensamiento crítico. Y para fortalecernos ahora con lo que nos viene a decir la doctora Guillermina, que siempre es muy asertiva. Entonces, bienvenida, mi querida doctora Guillermina. Ajá. Muchas gracias. No me eches tantas porras porque a lo mejor los desilusiono. Más bien, Te yo lo doy que, las porras. yo lo que quería comentar, bueno, primero, felicitaciones, Byron. Me encantó tu trabajo porque hace una síntesis y muy específica de todos estos problemas que se están presentando y planteamientos con la IA. Entonces, eh, pero también nos provoca, sí, bueno, nos provoca mucho porque hay dos situaciones, ¿no? La IA no puede decir todo aquello que no está escrito, que no tiene información, y el concepto de libertad creadora. Esos dos conceptos integrados creo que nos pueden dar respuesta a mucho de lo que nos preocupa de la IA. ¿Por qué? Bueno, por una parte yo siento que primero hemos estado, como también dijo Lucio y lo pasó rápidamente, hemos estado más en la coyuntura, más en el presente. Estamos más preocupados por el presente y no estamos construyendo futuro, no estamos haciendo propuestas para una visión más adelante. Ujú.
Ya de alguna manera también se comentó que si nosotros hablamos de herramientas o de medios, en la historia de la humanidad, efectivamente desde la imprenta, se pensó que la imprenta iba a destronar el libro y luego que la imprenta sacaba el periódico que iba a destronar a- al- también a otro medio y así sucesivamente. En realidad nunca un medio ha desplazado al otro. Sí los hemos ido abandonando porque nos han servido más uno que otro y algunos se han incorporado a un solo medio, como el caso del celular, ¿no? Que efectivamente nos puso el mundo en la palma de la mano, cosa que al principio del siglo no ni lo soñábamos cómo iba a ser la euforia del celular, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que precisamente tenemos que resolver para el futuro, no para este momento nada más. Entonces, yo me preguntaba, bueno, si tenemos libertad creadora, ¿qué elementos o qué herramientas tenemos que tener? Herramientas mentales, herramientas emocionales, tenemos que aplicar precisamente para que este loro estocástico nos repita lo que nosotros vamos a crear, pensar. A lo mejor todo aquello que pensamos si no lo escribimos, va a ser una situación donde la IA ni siquiera se va a enterar, ¿no? Por ejemplo, esta reunión. En esta reunión se han reunido, ¿sí? No solamente estos pensadores que han participado, tenemos a Alma Campos, a Eder Victoria, a Lidet Madén, que ha estado activísima en el chat, a Gudelio Crespo, a Erika González, ¿no? A Ismael Merlos, a Jan, que poquitos así, si esto no se estuviera transcribiendo, sería maravilloso porque la IA no lo podría repetir. Y entonces, ¿hacia dónde tendremos que ir? A lo mejor acá, efectivamente, tenemos que plantarnos en una situación de donde no nos puede alcanzar la IA, pues en lo que pensamos y en lo que sentimos, siempre y cuando no lo expresemos por escrito, ¿sí? Entonces, ahí será una forma de ir venciendo una dominación de la IA, ¿sí? Y una dominación también de poderes. Entonces, esto nos hace regresar una y otra vez al problema de la educación, ¿sí? Vamos a tener que utilizar ya, desde ya, una educación transformadora. Como dice Jan, vamos a ser educadores transformadores precisamente, pero no nada más con la situación del concepto de educador transformador, sino ¿qué es un educador transformador? Pues va a tener que ser aquel que dé elementos a los estudiantes y a todos los que estén cerca de él para que no les facilite, cuando menos a la IA, lo que estamos pensando y lo que vamos a hacer, ¿sí? Para que la IA, de alguna manera, también se vuelva nada más una herramienta, ¿sí? Una herramienta que nos podrá decir todo lo que está escrito, pero lo que no está escrito. Y así sucesivamente, ¿cuántas cosas habrá por el estilo que esta libertad creadora nos pueda dar? A otro elemento, otro concepto que tendríamos que trabajar en educación, ¿sí? La libertad creadora, la capacidad precisamente de imaginación y creatividad que nos pueda llevar a cambiar el mundo. Yo ahí lo dejo y gracias por la provocación. Estuvo muy emocionante y además todos los que han participado nos siguen provocando uno tras otro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querida doctora. Quiero, porque Lidiet no tiene acceso a micrófono y ha hecho unos comentarios acá en el chat. Sí, Dos saludos a todos. La ruptura de la institucionalidad es cada vez mayor, dada la vulnerabilidad del cumplimiento de los DESCA, por la persistente violencia de las desigualdades que acrecientan brechas entre ricos y pobres, aunado a la digitalización y la IA general, que favorece
generativa que favorece la crisis de la democracia. Según Byung-Chul Han, la democracia está en crisis por el cambio estructural de la esfera política en el mundo digital, denominando a este fenómeno infocracia. Asimismo, nos agrega un comentario que está totalmente de acuerdo en esa tarea humanista para resolver las brechas y favorecer la paz. Asimismo, felicita a Byron y por último incorpora: el poder es la esencia del dominio que genera subordinación, con lo que favorece el control. Y somos los humanos los que alimentamos el poder con los datos que le damos a los algoritmos. Estamos de acuerdo totalmente. Y de ahí, en mi opinión, la digitalización y la IA se empoderan con datos que nosotros alimentamos. Y por supuesto, Lucio responde: el poder es cuando tenemos la capacidad que nos teman, nos quieran o nos necesiten. Lo demás es uso a favor o en contra. Saludos, Lidy. Entonces, estamos acá. Lidiet sigue agregando: me encanta la aplicación de la ética en la IAG, con deberes y derechos de los DESCA, con visión de futuro, con escenarios prospectivos, sin miedo. El concepto de conciencia es nuestro, es de los seres humanos, no de los algoritmos, y eso estamos muy, muy de acuerdo también. Con visión crítica, construida con educación participativa para todos los géneros, edades, nacionalidades, colores de piel, idiomas, debe ser una acción educativa global con visión de futuro. Y Jan incluye, yo diría, una educación arraigada en los DESCA. Muy interesante este café virtual y diálogo. Lamentablemente me tengo que retirar. Saludos cordiales. Estos temas son para seguir reflexionando con pensamiento crítico. Gracias a Lidy, que ya se nos fue, pero vienen a alimentar, a darnos insumos importantes a este café, yo le digo tertulia virtual. Tengo en la lista, a ver, no tengo manitas levantadas. Gudelio, bienvenido, mi querido paisano y querido, de verdad, colega de pensamiento crítico. Bienvenido a esta tu casa y tienes el micrófono abierto. Perfecto, listo. Gracias, Janet. De verdad, muy interesante. Más bien quiero pedir disculpas, me incorporé un poco tarde, confundí los horarios con el horario del seminario de la UNAM. Y, y menos mal que me di cuenta, por lo menos con un retraso de unos 20 minutos, si no hubiera perdido una hora completa. De verdad, discúlpeme. Pero sí escuché, digamos, la mitad de la sesión de Byron. Lo felicito, muy interesante, muy puntual, muy preciso, igual que, por supuesto, la intervención de todos los que me precedieron. Quería hacer un comentario y quizás escuchar la opinión de Byron. Yo soy de los que cree que la inteligencia artificial, cuando hablamos de su impacto en las brechas entre la pobreza y la riqueza, puede actuar como un catalizador, pero en dos direcciones, digamos, un catalizador bidireccional. Por un lado, puede amplificar esas brechas y de una manera muy exponencial, pero de otro lado también puede mitigar esas brechas. ¿De qué depende todo esto? Yo diría que para evitar que la inteligencia artificial profundice la brecha entre pobreza y riqueza, es preciso, y creo que también lo comenté la vez pasada, transitar de un modelo de desarrollo, vamos a llamarlo meramente comercial, a un modelo de desarrollo que involucre a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Creo que ese es un paso importante. La inteligencia artificial no es un fenómeno natural, es un fenómeno elaborado por los hombres y por lo tanto está sujeto a decisiones políticas. Si no se democratiza su gobernanza, se descentraliza su infraestructura y se garantiza que los beneficios de la productividad automatizada financien sistemas de protección social universal, la inteligencia artificial no será una herramienta de progreso, sino un factor clave y definitivo que va a extender, a ensanchar esta exclusión social. Así que eso depende mucho, por supuesto, de los tomadores de decisiones políticas, pero yo diría que de todos los seres humanos. Todos podemos aportar una cuota para que realmente esta tecnología emergente, que es la inteligencia artificial, realmente no actúe como un amplificador de las brechas, sino como un minimizador, mi bien. Gracias, Janet. Me gustaría quizás escuchar el comentario de Byron al respecto. Por supuesto. Nuestro querido Byron
está anotando pero cada comentario. Conociendo a mi amigo desde hace años, sé que lo está haciendo. Bienvenido, Byron, de nuevo. No tengo un intrincado mapa mental aquí. Qué bueno. Imposible, difícil de descifrar. No, yo más bien quería, voy a tomar los comentarios de Lucio y Guillermina y el de Budelio. Y voy a hacer un comentario alrededor de comprensivo hasta donde yo puedo. Hay cosas que son las cosas que ha planteado Lucio. Coincido, es decir, coincido con él básicamente, pero eh, dos cosas me parecen, dos, tres cosas. La primera, eh, creo que el, el tema de los beneficios, empezando por lo que decía Gudelio, el tema eh, qué potencia las desigualdades y qué las reduce, qué las mitiga, ¿no? Yo creo que es el tipo de institucionalidad, ¿no? Es decir, si, como ya mencioné con algunos ejemplos, si avanzamos hacia construir institucionalidades más inclusivas, las posibilidades de impactos positivos y generalizados son mayores, ¿no? Son mayores. Aunque algunos impactos positivos se pueden generalizar aún con institucionalidades exclusivas o rentistas, ¿no? Qué sé yo, el celular se generaliza y no respeta barreras de estructura social, ¿verdad? Se congeló la imagen Ah, de todos. Te veo bien, te veo bien. Ajá. hola, hola. Ahora sí, ya. Te Ok, escuchamos. ok. Perfecto, Byron, sigue. Entonces, lo que digo es que digamos, la reducción de las desigualdades, no solo brecha, riqueza, pobreza, sino económicas, de democracia, etcétera, etcétera, ambientales, etcétera, eso está muy vinculado a qué institucionalidad predomina. En sociedades donde predomina la institucionalidad rentista, obviamente las desigualdades son mayores, se acrecientan, ¿no? Ahí. Entonces, me parece que tenemos que enfocar en avanzar progresivamente a ritmos diferenciados. Ahora ya aprendimos que no se trata de que una revolución viene y cambia las estructuras, como en la juventud pensábamos que eso era la jugada, ¿no? ¿No? Ahora, los que sufrimos dictadura, sabemos que las cosas no están así, ¿no? Entonces no se trata de un cambio profundo, estructural y que rompemos todo y volvemos a hacer. No, me parece que tenemos que pensar en una institucionalidad evolutiva o cómo evolucionar la institucionalidad con calidad. O sea, no se trata de que quito esta estructura y pongo esta otra, ¿no? Entonces, en esa medida me parece que los beneficios van a poder generalizarse, ¿no? En un ambiente de libertad, de democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto no tiene que ser que empiezo con la gran estructura mundial y entonces, ¿no? Desde donde nos desempeñamos, desde la comunidad, en el ambiente académico donde estamos, en la fundación donde, es decir, en cada uno de los espacios, hacer mejoras sustantivas, digamos, del proceso de contar con una institucionalidad cada vez más eficiente, efectiva, más democrática, más abierta. Entonces, esto no es un salto al vacío, es avanzar hacia una institucionalidad abierta a la participación de todos. Es en primer lugar, pero también digo, hay cosas que se generalizan y producen bienestar o mejoras independientemente de la estructura desigual, ¿no?
y eso lo va a permitir, lo está permitiendo la inteligencia artificial o la digitalización. En El Salvador estoy escuchando que se va a generalizar, por ejemplo, la atención médica a través de aplicaciones no sé qué, ¿no? En Costa Rica están generalizando, por ejemplo, programas de aprendizaje de inglés, por decir algo. Es decir, que llegan masivamente a toda la sociedad, independientemente, o a la mayoría, independientemente de cuál sea tu nivel, digamos, ¿no? De ingreso que tengas, por decir algo, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden generalizar. O el uso de un celular es un dispositivo que se generalizó, ¿no? Y todo el mundo dispone de uno, desde el chiclero de a peso hasta el sofisticado de 1.000 pesos, ¿no? La segunda cosa, y esta es la parte que me parece fundamental y que rescato de lo que ya se ha comentado. La libertad creativa es el recurso más valioso que tenemos la obligación de preservar. Eso me parece que es lo esencial. Porque, y no estoy hablando nada más del descubrimiento, ¿no? No estoy hablando de la libertad creativa en términos generales, ¿no? Esos espacios donde los seres humanos con libre albedrío y libre sentimiento y pensamiento producen cosas, ¿no? O sea, no producen cosas por encargo, producen cosas que imaginan, crean, etcétera, porque quieren, porque los apasiona, porque, etcétera, ¿no? Me parece que es el núcleo de vanguardia de la sociedad presente y futura, ¿no? Tanto en la creación literaria, artística, intelectual, científica, etcétera. Ese es el núcleo de transformación más sólido, me parece, de la sociedad, porque ellos militan la libertad. Ellos son militantes de la libertad. Ellos son la ilustración más clara, creo yo, del ejercicio de la libertad, ¿no? Y entonces lo que producen es lo que alimenta estos cambios, estos procesos transformadores que estamos hablando. Y si a ese proceso le incorporamos los elementos que, no lo voy a repetir, que la Fundación Ética Visionaria impulsa y promueve, ética, o este concepto que también se le escuché a un líder colombiano que está en campaña, que menciona a Lucio, ¿no? Me parece que eso le da potencia a este proceso. Yo agregaría nada más que necesitamos aumentar la incidencia y escalarlo, ¿no? Escalarlo, es decir, lograr aprovechar, aprovechar que estamos en el núcleo de lo que la inteligencia artificial debe y puede hacer, ¿no? Y entonces, si nosotros conectamos cosas a ese proceso, logramos darle un efecto multiplicador a este ejercicio. Un escritor me decía, un escritor nicaragüense, me decía una vez que él escribía, eh, cuando él escribía algo, tardaba lo mismo que tarda ahora para escribir algo, 2 años, 3 años, y si sacaba 200 ejemplares de algo, y si se vendían, estaba feliz de la vida. Su mercado era un país, y dentro del país 200 usuarios, y estaba feliz de la vida, realizado. Ahora escribe para Alfaguara, y cada tiraje con el mismo esfuerzo que hacía antes, ¿no? 1 año, 2 años para escribir una cosa. Cada tiraje mínimo es 100.000, 200.000, y todo Iberoamérica. Sumado después a la traducción a un montón de idiomas. O sea, la capacidad de influencia que tiene eso es espectacular. Es espectacular. Con solo el mismo escritor que antes publicaba 200 ejemplares, financiaba él con su propia platita la producción, su librito y su vaina. Ahora tiene la capacidad de llegar a un nivel donde su pensamiento se multiplica en múltiples idiomas, 15, 20, 30 idiomas, y con un tiraje impresionante. Entonces, eso es incidencia, eso es escalamiento. Entonces, ese pensamiento va a estar en las redes, va a estar en todos lados, y más gente va a poder verlo, procesarlo.
Yo digo que nosotros lo mismo. Es decir, yo pienso que el fracaso más importante que hemos tenido, lo que hemos estado en instituciones que promueven cosas de desarrollo, es que nuestro impacto es limitado, ¿no? Es limitado, es pequeño, ¿no? Y somos muy felices que logramos un cambio en una comunidad X, ¿no? Sí, pero no es suficiente. La magnitud y la complejidad de las desigualdades es tan alto que nos vamos a pasar varias vidas haciendo esos pequeños cambios sin lograr la incidencia y el escalamiento necesario. Y aquí hay un área de la ciencia que la ciencia abandonó durante todo el tiempo. Escalamiento. ¿Cómo se escalan las cosas? ¿Cómo se multiplican las cosas? ¿Cómo se generalizan las cosas? Los que hemos trabajado en proyectos sabemos. Empezamos un proyecto y hacemos cosas, el proyecto termina y estamos felices porque logramos algunas cositas, pero no logramos, nunca nos planteamos desde el inicio, desde el diseño, ¿no? Usar la capacidad inventiva para, ajá, y con estos 2 pesos, ¿cómo lo escalo? ¿Cómo aumento las capacidades de más y más y más gente? ¿Y esto cómo se sostiene? ¿Y cómo generamos un oleaje que efectivamente logre derribar los muros que requieren Caterpillar para poder derribarse? No requieren a punta de golpes de puño, no se pueden hacer. Entonces, yo creo que potenciar el logro escolástico, ¿no? Que decía Lucio, o aprovecharlo, digamos, para escalar nuestra narrativa, nuestro discurso, es un tema. Acercarnos a los que tienen esas capacidades, ¿no? Es un tema muy importante. Eso es básicamente mi comentario. Gracias, Byron. Lucio, bienvenido de nuevo. Tienes el micrófono cerrado. Disculpa por retomar la palabra, pero es No, que bienvenido. el gran, el nunca bien ponderado, visionario ético de América Latina, Sergio Montero, está cumpliendo años. Un aplauso inteligente. ¡Qué bueno! Cumpleaños feliz, te deseo a ti. Cumpleaños, querido Sergio. Cumpleaños feliz. Mira, con canción de Janet, no, ya creo que es cualquier cosa, Sergio. Padrino, un abrazo de cumpleaños. Tiene cerrado el micrófono. Muchas gracias. Esto es precisamente lo que no hace la inteligencia artificial. Es precisamente esa sensibilidad y lo que nos hace humanos reconocernos mutuamente en los distintos momentos. Y esto para mí es muy especial, perdón que ya me estoy aprovechando sin que me corresponda el uso de la palabra todavía, pero realmente porque gracias a Dios, gracias a la vida, cumplo 75 años de existencia. Y todos los días y en cada momento agradezco la oportunidad también para esmerarme en tratar de ser mejor persona. Y bueno, Lucio, si me permites nada más para ya no volver a pedir la palabra, quiero solamente también mencionar que es muy grato, de verdad estoy, por decirlo así, de esta manera, si ustedes me lo permiten, impresionado también, de la manera tan sencilla, pero tan puntual, en que has comentado, Byron, precisamente aspectos tan complejos. Y precisamente el ejercicio del poder, me refiero, es la capacidad que cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, podemos de llevar a cabo a través de nuestras acciones en cada una de ellas, en todo momento y en todas las trincheras. Y claro que es un esfuerzo individual que pensamos que no es suficiente, pero sabemos que los individuos precisamente se van relacionando con otras personas con las que también comparten
con las que pueden dialogar y que entienden también las coincidencias y las disidencias y los sesgos que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras podría tener, ¿no? En distintos momentos, porque, pues, me parece que ahora tenemos la posibilidad también de modificar también nuestras opiniones, inclusive de un momento a otro, porque pues ahora una de las características de la situación que nos vivimos también es, sí, por una parte la volatilidad, pero otra parte también es la flexibilidad que nos da precisamente como para poder decir, ok, sí, esto estaba pensando así, pero gracias a que he escuchado otros razonamientos, otras lógicas, otras posiciones, me permite a mí también poder pensar de una manera diferente, precisamente en el afán de que podamos, con esa sabiduría colectiva, ir construyendo cotidianamente, ¿no? Y obviamente porque desde el principio, cuando hablo yo de la cuestión sistémica, me refiero precisamente a que hay una figura que a mí me gusta mucho, donde hay un montón de pescaditos chiquitos, comienza un pescadote grandote, ¿no? Por ejemplo, el de las pirañas, ¿no? Y no es que nos esté diciendo a todos los pequeñitos y todo eso que seamos como pirañas, pero me refiero nada más al hecho de que un conjunto y que esa unión de las personas y esa comunidad, ya sea de manera presencial, esas comunidades también ahora digitales, etcétera, por las vías que sean y todo eso, pues todos estamos, como es este espacio, precisamente destinado al ejercicio de poder, porque precisamente el hecho mismo de ocupar un espacio ya es, aquí estamos nosotros y ya no me quitan. Y es yo como lo entiendo también, ¿no? Es un ejercicio de poder y es un ejercicio democrático y es un ejercicio pleno de libertad, donde precisamente no tenemos estos espacios donde podemos nosotros sacar todo lo que se está haciendo, déjenme decirlo así, bolas aquí dentro de nuestra cabecita y todo eso, pero que al exteriorizarlo y compartirlo nos va ayudando precisamente a aclarar muchas de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Así que les agradezco nuevamente esta muestra, ¿no? Son generosas, son generosos, y déjenme también nada más decir que también, sin conocer a muchos de ellos personalmente, sin haber tenido más trato, pero simplemente por compartir ya este espacio, aunque sea así a la distancia, las amo y los amo, de todo corazón. Estimado don Sergio, nos honra con sus palabras y nos hace sentir realmente lo valioso que es este trabajo que hemos estado desarrollando y poner cada uno su voluntad de estar sábado a sábado o el día que se convoque, participando, generando pensamiento crítico, generando espacios de reflexión y poder llevarlo de alguna manera a los sectores en los que nos desempeñamos. En mi caso, he podido llevar algunas ideas a estudiantes, eh, el Club Leo, que es un grupo de formación de una de las organizaciones de voluntariado a nivel mundial más grandes. Creo que esto es importante, seguir fortaleciendo. Querido Byron, no veo más manitas levantadas. Quisiéramos tus palabras de cierre y agradecidos todos y todas con tu gran disertación de hoy. Y Jan, también, si tienes algo, por favor, si pudieras darnos tus palabras. Pero primero, Byron, por favor. No, la verdad, agradecido y emocionado, la verdad, porque esta interacción fue muy, muy rica. Yo me nutrí muchísimo. Eh,
Dile que si te da cita. Tengo muchas notas que voy a procesar para analizarla. Y la verdad, gracias a Jan por darme la oportunidad de participar en este ejercicio de reflexión y a todos ustedes por su compromiso. La verdad, este compromiso militante es lo que puede hacer la diferencia. Gracias. Exactamente, así es. Gracias, querido Byron. Está bien mi micrófono, ¿verdad? Sí, se escucha bien, querida Jan. Ok. Muchísimas gracias, Byron. Yo creo que has abierto una ventana que se convirtió en una puerta, en el sentido de que hemos levantado más preguntas que respuestas, y eso implica que lograste tus fines, ¿verdad? Porque nos dejaste contemplando. Y cuando escucho tantas dimensiones sobre este tema que estamos tratando, más y más me mueve el, la preocupación y el desafío de cómo enseñar pensamiento complejo. O sea, este diálogo ha sido un diálogo que incluye todas las dimensiones que no tengo que enumerar, pero ha sido también el tejer un tejido complejo de pensamiento. Y ese tejido de complejidad es muy difícil enseñarlo en las universidades donde la mayoría de nosotros estamos influenciando, ¿no? Entonces, cuando uno trata de diseñar un ejercicio o provocar pensamiento complejo, lo que recibe de respuesta principalmente es una función analítica del cerebro, porque así nos han formado y así nos siguen formando en nuestras universidades y centros académicos. Pero espero que este video, y muchísimas gracias, querida Janet, por haber sido nuestra excelente moderadora, que ya le pasé la batuta a tu persona. Creo que este video puede ayudar a dar no solamente un ejemplo de contenido, sino un ejemplo de proceso de pensamiento complejo. Entonces, después de felicitarle a mi querido Sergio por sus cumpleaños, eh, quisiera dejarles con esa reflexión. Y nos vemos en 2 semanas. No vamos a tener esta sesión la próxima semana. Tenemos una reunión del equipo de la IA Enfoque Educación con Guillermina y su grupo, pero en 15 días nos hablará nuestro amigo Juan Carlos Mora, pero precisamente sobre el enfoque integral de todo lo que venimos trabajando en este casi año de reflexión sobre el desafío IAG, ética, derechos y ser humano en un mundo IA. Gracias. Gracias a ti, querida Jan. Gracias a todos. Creo que ha sido un espacio muy rico en donde con este enfoque de diálogo de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y su desarrollo a nivel de esta institucionalidad que cada vez queremos que sea más fortalecida y con sentido de humanidad real, eh, sigamos construyendo, pero sobre todo haciendo que sea efectivo en nuestros territorios. Sigo insistiendo, poder llevar esta gran riqueza de pensamiento a los que más lo necesitan, a nuestras poblaciones vulnerables, a nuestras personas que están necesitando
una visión, una guía, no es una camisa de fuerza, pero sí un pensamiento con gran humanidad, con gran amor, con gran pasión en lo que estamos desarrollando y que cada uno de ustedes sigan incorporando eh, con muchísimo sentimiento este criterio. Felicitaciones, compañero don Sergio, realmente son, como nos indica Gudelio en el chat, se dice rápido, eso hasta 75 años, pero hay una gran historia detrás de esa cifra. Coincido y lo felicito. Y yo sé que a medida vamos a recordar, es un bonito detalle, el cumpleaños de cada uno, que sea una experiencia grandiosa. Gracias a todos. Nos vemos entonces en 15 días. Gracias, Jan. Y vamos a cerrar nuestro espacio con También hay que tejer. Tejer años y tejer vida. Así es. Abrazo.